Muy buenos días o tardes, mi nombre es Antonella Delgado y hoy les voy a hablar del tema de transformaciones isométricas en la geometría. Primero, tenemos que definir qué son las transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas son movimientos en el plano cartesiano, que cambian de posición una figura, pero sin alterar su forma ni tamaño. En otras palabras, son operaciones que mantienen la congruencia. La figura transformada es igual a la original, solo cambia su posición u orientación. Ahora pasemos a ver sus partes y características. Primero tenemos el punto inicial y su imagen. El punto inicial es el punto original antes de aplicar una transformación isométrica. La imagen, por ende, es el resultado del nuevo punto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un triángulo en cierto punto, ese sería el punto inicial. Y su imagen vendría siendo el punto resultante luego de una traslación, de una rotación o de una reflexión. Luego tenemos como punto 2 el vector de transformación. El vector de transformación es la operación geométrica que conserva la forma y el tamaño de una figura, pero puede cambiar su posición u orientación. Luego tenemos los ejes de simetría o el centro de rotación, lo que es una transformación isométrica que hace girar a la figura alrededor de un punto fijo. Luego tenemos los vectores y representaciones. Hablemos un poco de esto. Tenemos los puntos y vectores en el plano cartesiano. Definámoslo. Un punto es la ubicación específica y sin dimensiones en el espacio, mientras que un vector es un segmento de línea orientado que tiene magnitud, longitud y dirección, el cual representa el desplazamiento o la fuerza de un punto a otro. Ahora, ¿cómo podemos ubicar un vector en el plano cartesiano? Para ubicar un vector en el plano, dibuja un sistema de coordenadas cartesianas y traza una flecha que comience en un punto de origen, a menudo el punto 0,0, y termine en un punto determinado. Como ejemplo, tenemos de esta forma, que podemos ver en la imagen, que si P equivale a X, Y, es un punto en el plano. Denotamos un vector que parte desde el origen y llega hasta el punto P. Ahora veamos las partes de un vector. Tenemos el origen o punto de aplicación, que es el punto de partida del vector, la ubicación donde se aplica la fuerza o la magnitud vectorial. Luego tenemos el extremo o el punto final, que es el punto de llegada del vector, el final de la flecha que indica la dirección y el sentido del vector. Luego tenemos la dirección, que es la línea recta, finita, sobre la cual se encuentra el vector, que puede ser horizontal o vertical, o cualquier otra inclinación en el espacio. Como punto 4 tenemos el sentido, que es la dirección específica que indica hacia dónde se dirige el vector, desde su origen hasta su extremo. Está representado por la punta de la flecha. Luego tenemos la magnitud o módulo, que es la longitud del segmento del vector, es un valor numérico y siempre es positivo o cero. Aquí al otro lado tenemos una foto que representa un poco lo que he dicho, el módulo magnitud y también la dirección y sentido. Como siguiente punto tenemos el módulo de un vector. ¿Qué es el módulo de un vector? Es su longitud o magnitud representado gráficamente por la longitud de la flecha que lo define. Es un número siempre positivo o cero. Y solo el vector nulo, vector con ambas componentes iguales a cero, tiene un módulo igual a cero. Aquí tenemos la fórmula general del módulo de un vector, que es raíz de x elevado a 2 más y elevado a 2. Aquí tenemos un mini ejemplo. Si el vector es el punto x, y, entonces se aplicaría la fórmula general que sería x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Si el vector es AB, con A siendo x1 y el punto y1, y B siendo x2 y el punto y2, entonces el módulo de este vector sería igual a la raíz de A más B elevado al cuadrado. Ahora tenemos la suma y resta de vectores, que para esto es importante conocer la regla del paralelogramo, que establece que si dos vectores que empiezan en el mismo punto forman dos lados adyacentes de un paralelogramo, entonces el vector resultante, la suma, es decir, será la diagonal de este paralelogramo, que parte del mismo punto. Aquí hay una imagen representativa de lo que se estaba hablando. Establece que si los dos vectores B, en este caso representado por el azul,
y A representado por el color rojo tienen dos lados adyacentes de un paralelogramo, entonces el vector resultante, entonces la suma de A más B, sería la diagonal de este paralelogramo, o sea, desde el punto AB, de adentro hacia el otro extremo. Aquí podemos ver un ejemplo numérico, donde dice, sean dos vectores de un plano. Ahora tenemos un ejemplo numérico, para que quede un poco más claro. Aquí se nos habla que si sean los vectores de un plano, el punto 1,2, que es el punto A, y el punto B, 3,0, entonces aquí la imagen se aprecia un poco mejor, es un poco más fácil de entenderlo, que tenemos el punto A representado por el naranja, que es el 1,2, que es el vector A, y tenemos el vector B, que está representado por el color morado, que es el punto 3,0. La suma de estos dos vectores nos daría el 4,2, o sea, la diagonal de este paralelogramo. Ahora tenemos la suma y resta algebraica de vectores, que consiste en sumar los componentes correspondientes de los vectores. Es decir, cuando me refiero a componentes de los vectores, me refiero a X y Y, a los puntos. Aquí tenemos un ejemplo con los vectores A más B, donde el punto A se sumaría con el punto B, pero solamente el lado X. Junto se sumaría el punto A del otro lado, más el punto B, pero solo el así. Ese sería un ejemplo para la suma. Ahora para la resta, es la suma de un vector con el opuesto del otro. Es decir, aquí tenemos el vector nuevamente el vector A menos el vector B, y sería el igual al vector A más el menos el vector B. O sea, sería el vector A, la X del vector A menos la X del vector B, menos la A, el vector A, la Y del vector A menos la Y del vector B. Es exactamente lo mismo que estaba arriba, pero con resta. Aquí arriba podemos apreciar un poco más la fórmula con los vectores representados como U y V, y ahí los tenemos como más claros. Aquí tenemos un ejemplo numérico también para que se nos haga una idea un poco más fácil. Y aquí se nos dice, sean los dos vectores de un plano, el vector A, que es el punto 1,2, y el punto B, el vector B, que sería el punto 3,0. ¿Cuál sería la suma del vector A más el B? Y aquí tenemos que, primer paso, tenemos que reconocer los vectores, que cuál es el vector A y cuál es el vector B, que el vector A sería el punto 1,2 y el vector B sería el punto 3,0. Ahora pasamos a sumar estos vectores. Sumaríamos todas las X, que en este caso sería el 1 con el 3, sumaríamos eso y nos daría 4, y luego sumaríamos los puntos del lado Y, que serían el 2 y el 0. Entonces se nos daría que el nuevo punto o la nueva ubicación sería el 4,2. Ahora siguiendo tenemos la magnitud escalar. Su significado geométrico es el producto de la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo entre ellos, y una de sus aplicaciones principales es precisamente calcular el ángulo coseno entre los dos vectores utilizando la fórmula que vemos en pantalla, donde U por V es el producto escalar o producto punto entre los vectores U y V, donde U entre las dos casillas es la magnitud o longitud del vector U, donde V es la magnitud igual a la U, es la magnitud o longitud del vector V, y donde cos0 es el coseno ángulo 0 que forman los dos vectores. Aquí tenemos un mini ejemplo numérico donde se aplica la fórmula. Siguiendo tenemos los vectores que no parten del origen. Un vector no necesariamente parte siempre del origen, o sea, en el punto 0,0. Puede comenzar en cualquier punto del plano cartesiano. Sin embargo, para facilitar los cálculos del módulo, la suma, producto escalar o cualquier otro, muchas veces se traslada el vector a su posición original, al origen, o sea, al punto 0,0, sin cambiar su longitud, dirección ni sentido. Es decir, la traslación no altera al vector, solo lo mueve para simplificar las operaciones matemáticas. ¿Y cómo hacemos esto?
Bueno, el vector está definido por dos puntos, el punto A y el punto final B. Y aquí tenemos la fórmula para la traslación del vector, que es que el vector AB es igual a el X del lado X menos el X del lado B menos las Y de ambos lados. Aquí vemos un ejemplo numérico que también, por si se nos facilita más lo que es la comprensión. Y aquí tenemos que el punto, o sea, el vector, supongamos que es un vector definido por A, que es 2,3, que es el origen, y el 5,7, que es el externo. Y aquí tenemos el vector AB, que sería 5, que podemos ver el 5 aquí, menos el 2, menos el 7 y menos el 3, que nos daría que el nuevo punto es 3,4. Ahora veamos tipos de transformaciones isométricas. ¿Cómo se grafican? Hagamos un recordatorio del plano cartesiano. Aquí tenemos un plano cartesiano donde el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Un punto se escribe como X, Y, o sea que el eje horizontal, el eje vertical. Y aquí tenemos los cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, Y aquí tenemos una fórmula para ubicar un vector en el plano cartesiano. Ahora veamos cómo se grafican. Aquí tenemos el método general para graficar una isometría, que sería elegir de 3 a 4 puntos claves para una figura, un vértice. Escribe la regla de la transformación, calcula la imagen de cada punto con la regla, grafica los puntos, imágenes y conéctalos al mismo orden, verifica y mide cuánto mide un lado antes y después que debe coincidir. Y aquí tenemos una guía más o menos de cómo se puede hacer. Continuemos con la simetría axial. Una simetría axial de eje es una transformación, por tanto un punto P, del plano que corresponde a otro punto P. Ahora sigamos con la simetría axial. La simetría axial refleja una figura respecto a un eje. Si es respecto al eje X, sería el punto X, Y, se pasaría a X, menos Y. Si corresponde al eje Y, sería el punto X, Y pasaría al punto menos X, Y. Ahora veamos la simetría central. La simetría central es una transformación en la que cada punto se asocia con otro punto llamado imagen, que debe cumplir con las siguientes condiciones. Primera condición: el punto y su imagen están a igual distancia de un punto llamado centro de simetría. Punto 2. El punto, su imagen y el centro de la simetría pertenecen a la misma recta. La regla principal en el origen es que el punto X, Y pasa a negativo, o sea, menos X, menos Y. Aquí tenemos algunas reglas de transformación en un esquema comparativo entre la simetría axial y central. Aquí tenemos axial, aquí tenemos el tipo de simetría, la regla de transformación y el ejemplo con un punto. Con la simetría axial tenemos en el simetría axial respecto al eje X. Tenemos que la regla de transformación es que el punto X, Y pasa a ser X, menos Y. O sea, por ejemplo, si tenemos el punto 3,4, pasaría a ser a 3, menos 4. Ahora, axial respecto al eje Y. Tenemos que el punto X, Y pasaría a ser menos X, Y. Entonces, si de nuevo tenemos el punto 3,4, pasaría a ser menos 3,4. Y ahora, central en el origen, que pasaría a ser ambos negativos, o sea, menos X, menos Y, que si teníamos el punto 3,4, pasaría a ser menos 3,4. Ahora tenemos la rotación en el origen. Esta es una transformación geométrica que gira la figura alrededor de un punto 0,0 en el plano cartesiano, manteniendo los lados del punto y de la figura a la misma distancia del origen. Las reglas de rotación son, la rotación en 90 grados en sentido de agujas del reloj, o sea, X, Y, el punto se convertiría en Y, menos X. La rotación de 90 grados en sentido antihorario, o sea, al revés de lo que van las agujas de un reloj,
que sería el punto x, y, pasaría a ser menos y, x. La rotación en 180 grados en sentido horario y antihorario del punto x, y nuevamente se convierte en menos x, menos y. Y la rotación de 270 grados en sentido horario de x, y se convertiría nuevamente en menos y, x. Y la rotación en sentido antihorario de x, y se convertiría en y menos x. Siguiendo, aquí tenemos un ejemplo en cómo podemos ver cómo una figura rota en 90 grados en sentido horario sobre el origen, o sea, en sentido de las agujas del reloj. Y así vemos cómo queda. Ahora veamos la rotación antihoraria o rotación fuera del origen, o rotación respecto a un punto antihorario también. La rotación fuera del origen es la transformación de una figura en un plano cartesiano girándola alrededor de un punto que no es el origen, o sea, el origen sería el punto 0,0 en un plano cartesiano, el que está al medio. Para lograr esto, primero se traslada toda la figura para el punto de rotación que sea el origen. Se realiza una rotación alrededor de este nuevo origen y finalmente se traslada la figura de vuelta a su posición original. Aquí podemos ver un ejemplo de rotación antihoraria, en la cual un pentágono gira 90 grados en sentido antihorario. O sea que el punto x, y, se convierte en menos y, x. Las fórmulas que di hace unas diapositivas atrás, esas. Y aquí vemos cómo queda. Ahora pasemos a ver la reflexión. La reflexión es una transformación geométrica donde una figura se divide en dos partes iguales mediante una línea recta llamada eje de simetría, como un reflejo de un espejo. Cada punto de la figura tiene un punto homólogo a la misma distancia del eje, de modo que el segmento que los une es perpendicular al eje. La regla de la reflexión es que x, y pasa a ser menos x, y. Aquí vemos un ejemplo de reflexión. Por ejemplo, si reflexionamos el punto P3,2 respecto al eje y, la regla sería que el punto x, y pasa a ser menos x, y. O sea que el punto pasaría a ser del punto P, que es el 3,2, al punto P menos 3,2. Ahora sigamos con la traslación. La traslación es un movimiento que desplaza una figura en el plano o espacio sin alterar su forma, tamaño u orientación. Para realizar una traslación se utiliza una flecha vector de traslación que indica la dirección y distancia que cada punto de la figura debe moverse. La regla del origen 90 antihorario sería que x, y pasaría a ser menos y, x. Las características de la traslación son la conservación, el movimiento, el vector de traslación y el cambio de posición. Aquí podemos ver un ejercicio combinado, donde se nos pide trasladar y rotar en un punto distinto al origen. Y aquí tenemos que trasladar, sería que el punto P, que es 3,2, se pone la fórmula, se calcula y quedaría 2,1, el punto 2,1, y luego se rota 90 grados y luego se vuelve al origen. O sea, la respuesta sería 0,3. Ahora estaré resolviendo un ejercicio. Aquí tenemos este que dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 5,0 y 3 menos 1? Aquí me había olvidado de que estaba grabando, pero técnicamente estaba anotando la fórmula de la recta en forma punto pendiente, que es y menos i1 igual i2 menos i1 partido en x2 menos x1, entre paréntesis x menos x1. Ahora sustituimos los valores, como x1 menos 5, como i1 0, como x2 3 y como i2 menos 1. Entonces nos quedaría, como lo estoy anotando, sería i menos 0 sería igual a menos 1 menos 0 partido en 3 más 5 con el x más 5.
Ahora simplificamos y quedaría menos 1 partido en 8 con x más 5. Ahora sustituimos los valores, sería y igual menos 1 partido 8 x menos 5 partido 8. Ahora nos quedaría nada más comprobar nuestro resultado, que sería x partido 8 menos 5 partido 8 con las alternativas. Y aquí rápidamente podemos descartar algunas alternativas como la letra B y la letra C, y por consiguiente también la D. Entonces nuestro resultado sería la letra A. ¿Y por qué no la E? Porque en nuestra respuesta es menos y en la E está el signo más, entonces por consiguiente sería la letra A. Aquí les dejo estos ejercicios para que puedan practicar. Muchas gracias por su atención.